la Biblia para conocer la Biblia de memoria, ¿sirve para algo? Para un concurso de Biblia, el concurso de Biblia abierta. Pero sí, si uno medita, ¿no? Vino que dice, bienaventurado el varón que medita, ¿no? En la ley de Jehová, de día y de noche, y encuentra su delicia en ella, vamos a encontrar mucha riqueza, mucho alimento espiritual en esta carta, para sostenernos en muchos sentidos. En el anuncio del Evangelio, en la paz del Evangelio que llega a nuestra vida, en el consuelo del Evangelio, porque fíjense que Pablo va a desarrollar después algo que es individual, que nos pasa a cada uno de nosotros. ¿Qué nos pasa? Que encuentro que el Evangelio me salva, pero después llego al capítulo 6 y me dice, el pecado ya no se enseñoreará de ustedes, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero después, al capítulo 7, que Pablo no lo dividió, los capítulos, lo dividieron después los capítulos, y me encuentro con Pablo diciendo que hallo esta ley en mí, que el pecado está en mí. Pero Pablo, me acabas de decir un rato antes que no reine el pecado. Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, en la práctica, si nosotros somos personas que miran atentamente la ley y buscamos, ¿no?, en nuestra conciencia, ¿no?, en mis pensamientos, en mi vida, qué hay en mi corazón, y nos vamos a encontrar con que más de una vez no nos sentimos a gusto en este cuerpo mortal, ¿no es cierto? Nos encontramos con que esta naturaleza pecaminosa en la que vivimos tiene las cosas que ya sabemos por experiencia propia: celos, enojos, envidia, malos pensamientos, temores, falta de fe, flojera, un montón de cosas. Entonces, el discípulo no solo está llamado a servir al Señor como un soldado, ¿no?, sino también, y esta es la parte que un poco surgió también hoy, una reflexión con un hermano que charlábamos, porque el Señor nos quiere a nosotros, quiere nuestra amistad, quiere ser el Señor de cada uno de nosotros, nuestra compañía, ¿no? Y Él es el que nos enseña, ¿no? Por eso Pablo de Pedro en un momento dice, si en verdad han sido enseñados por el Señor y han gustado su benignidad. ¿Y por qué digo esto? Porque el corazón, de donde surgía la reflexión del versículo del proverbio que dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Ahora, ¿qué es la limpieza de corazón? ¿Qué es ser perfecto? ¿Qué es ser puro? Bien, buscar la pureza. Pero la pureza, ¿qué entendemos por pureza? Harina. Harina triple C. Claro. Blanco alas, puro. Entonces, creo que ahí el punto y la ilustración que se me vino para compartir es una reflexión así. Imagínense un marido o una esposa, ¿no?, que se viste perfecto, elegante, esbelto, perfumado. Pero te das media vuelta y ese marido o esa mujer, su corazón está deseando otra persona. Por fuera es pura, perfecto, hermoso. Pero por dentro, ese es el corazón. Eso es lo que más nos interesa a cada uno de nosotros con respecto a una persona. No estoy fijándome, a ver, tanto en lo físico, en lo exterior. Es más, el Señor mismo dice cuando elige a David, el Señor no se fija en lo externo, se fija
en el corazón. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos busca a nosotros y nosotros somos lo que hay dentro nuestro. No somos nada más que la cáscara. La cáscara cada vez está, como siempre dice Seba, se está cayendo cada vez más. Y no importa, porque el hombre interior es el que se renueva, y se renueva considerando la Escritura, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense que la finalidad de la doctrina, de la enseñanza, es que todos lleguemos a tener una misma fe y conocerlo a Jesucristo. Entonces, el Señor primero te recibe como médico, no como juez, como médico. Los enfermos no tienen necesidad de médico, ¿no? El Señor dice, yo vino a llamar a los enfermos. Entonces, cuando uno llega a ese punto, por eso Romanos, ¿por qué se relacionan estas cosas? Porque Romanos comienza diciéndole, no me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces está poniendo primero la necesidad que tiene el mundo de escuchar el Evangelio. Nosotros que estamos hoy acá, hemos creído y entendemos cuál es el poder del Evangelio, cómo actúa. Y la necesidad que tenemos nosotros como cristianos es entender cómo actúa el Evangelio para salvar a una persona. Si no, yo cómo le voy a explicar a la persona que va a ser, cómo puede ser salva. Porque creer en Jesucristo tiene que tener un contenido. Porque el mundo está lleno de Jesús y de predicadores y de religiones y personas que conocen las Escrituras y hablan de la Biblia, pero hay mucho manoseo con todo eso. Por eso Romanos es una de las cartas que se enfoca en un punto crucial y básico y fundamental que todos conocemos, creo acá, que es la gracia, ¿verdad? Amén. Gracia. Pablo arranca con Romanos 1 y vamos a hacer unos salteaditos con Romanos 1, 2 y 3 para que veamos cómo serían los mojones. ¿Saben lo que es un mojón? No, son como unos pilones que se ponen para delimitar un terreno, ¿no? Entonces un límite entre dos naciones, por ejemplo, ¿no? Si uno dice, bueno, acá está Chile, acá está Argentina, a ver, si yo pongo a lo largo de la cordillera unos mojones, vos te das cuenta. Para ir viendo de qué trata. Entonces, Romanos 1, para ir a la Escritura y leer un poquito, hay algo fundamental que es, primero, reconocer que hay un Dios. Y en Romanos 1, 20 al 23, si quieren, vamos a leer si Lea viene acá y lee, Romanos 1, 20 al 23, tenemos algo que es muy importante también, por eso es nuestro culto racional. Nuestro culto racional es, ustedes están usando la razón en este momento para comprender algo. El mensaje de Carta de los Romanos es algo que explica una situación, te está dando los fundamentos, te está argumentando. Por eso dice que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, yo tengo que primero haber derribado los argumentos y fortalezas de mi mente chiquita, humana, carnal, de la sabiduría de este mundo, la que heredé de mis padres y de esta sociedad, y renovarnos por el espíritu de nuestra mente, dice Pablo. ¿Y cuál es el espíritu de nuestra mente? Bueno, el espíritu que Dios nos da, el espíritu que inspiró la palabra. Y toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces nosotros, en la medida que quitamos esas ideas, esos pensamientos, esas perspectivas humanas parciales de este mundo, y nos ponemos a leer y decimos, este es el mundo, miren cómo Pablo lo presenta,
miren nuestra sociedad y esto, escrito hace 2000 años, esto hoy se aplica perfectamente. Hoy se aplicó hace 100 años, hace 1000, hace 1500 y desde el día que lo escribió Pablo. ¿Por qué? Y de antes también. Porque esto es la verdad que Dios ya nos está diciendo desde siempre. Lo dijo Juan. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. No quieren venir a la luz para no ser reprendidos. Pero el que viene a la luz, el que reconoce que hay un Dios, bueno, reconoce que está haciendo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que vengamos, que confiemos en Jesucristo. Por eso dice, vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces no hay que temer venir a la luz, al contrario. Vengan. Lamentablemente hay que derribar primero ciertos argumentos, por eso el mundo vive ajeno de la vida de Dios, sin entender realmente cuál fue la obra de Jesucristo, no la entiende. Uno podría pensar, sí, bueno, murió en la cruz, pero no la entiende. Y hasta que yo no aplico esa muerte a mi vida, no tiene efecto en mí. Mi corazón no va a rebosar de gratitud, no va a reconocer su pecaminosidad y no va a entender la magnitud del sacrificio de Cristo hasta que yo realmente no vea mi miseria y la gloria de Cristo, ¿no? Que siendo el Rey de todas las cosas, se humilló hasta donde llegó, ¿no? Vamos a hablar entonces del 20 al 23. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí. El problema que tiene el mundo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Estamos en esta sociedad y ya sabemos cómo viene la cosa. Los ateos, el que no cree, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La teoría de la evolución, no sé si esto ya lo he dicho 1000 veces, pero bueno, se va acá para que no lo he escuchado, es exactamente esto. Es cambiar la gloria del poder de Dios que creó todas las cosas y las formó, y creó, como dice Génesis, conforme a su especie cada ser, para poner en su lugar, ¿no?, semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, nosotros ¿de dónde venimos? De una célula que después se hizo pescadito y después el pescadito se hizo anfibio. Y un día el anfibio salió del mar y pasaron no sé cuántos millones de años y salió... Es la historia, pero si uno la piensa en... ¿Vieron el cuento de la rana y el príncipe? Que la rana agarra al príncipe, la princesa agarra a la rana, la besa y se transforma en príncipe. Bueno, es lo mismo pero con millones de años después. Lo mismo. La rana se convirtió en príncipe, o sea, básicamente nuestro ancestro sería una rana y después una... O sea, es algo descabellado, pero la gente cree eso. ¿Qué es la religión de este mundo? De los hombres que saben, los que profesan ser sabios, dice acá. Y se envanecieron en sus razonamientos. Razonan, ¿sí? Un montón. No, porque... Esto es el fundamento de la religión secular, que significa creer en que la naturaleza se hizo a sí misma. De la nada surgió todo. Con esto llegamos a las consecuencias. Porque si una persona, yo el otro día compartía, cree que el matrimonio es una institución sagrada, que Dios creó al hombre y la mujer, y se unirán, y serán una sola carne, y se respetarán porque hay un Dios que les dijo cómo vivir para ser felices, porque así creó las cosas, uno dice, buenísimo. Que van por ese camino,
pueden no creer, pueden no ser cristianos, pero pueden vivir una vida fructífera, tener hijos, ver sus nietos, ¿no? Sin embargo, el derrotero que siguió la humanidad, fíjense, porque dice el 24, seguí leyendo ahí, Lea, fíjense las consecuencias que trajo para el mundo no tener en cuenta. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí. Fíjense cómo dice. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. La gente, si uno le quiere ir a hablar de Dios, lo rechaza. Esto es un argumento, esto de decir, bueno, miren, estas son las consecuencias de rechazar a Dios, de no tenerlo en cuenta, no tener en cuenta sus mandamientos. Y esto que Pablo menciona es justamente el problema de todo, no es que nosotros estamos eximidos. Estamos en el mundo y salimos del mundo y vivimos en el mundo y nosotros mismos éramos parte de esto. Por eso, fíjense lo que sigue diciendo, el problema de la humanidad, el problema de la humanidad no es tanto económico, climático, religioso. Fíjense qué dice, está del 29 al 31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahí. Una lista, bueno, ¿no? Y fíjense, aborrecedores de Dios. Gente que aborrece a Dios. Obviamente, está el meme, ¿no? Dice, ¿a qué Dios aborreces? De la Biblia. No es a Zeus. La gente no está enojada con Zeus, con Horus. Ahora uno dice ese Horus, maldito Horus. Nadie dice así. La gente que se enoja con el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, el que lo hizo, el que nos dio vida. Aborrecedores de Dios. Y toda esta lista, fíjense que dice, quienes habiendo entendido, o sea, habla de que la gente que tiene todo esto, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, compartir, estar a gusto, aplaudirlo, ¿no? Y el 2:1 plantea lo que ya en Atenas Pablo dijo, dice que Dios señaló a Jesucristo porque va a juzgar al mundo con justicia por medio de Jesucristo. Y Pablo dice en Romanos, el día que Jesucristo juzgue los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Yo creo que, ¿vieron que hay personas que son más sensibles? ¿Vieron que los artistas son como los que escriben novelas? ¿Vieron esas personas que te crean un personaje y vos decís, loco, ¿de dónde salen todos esos pensamientos, toda esa forma de
demostrar el mundo interior de una persona. Es como el médico, ¿no? Porque dice, ¿quién se anima a abrir una persona al medio así y meterle a operarlo? Tenés que tener un talento, no ser impresionable. Yo a veces creo que la necesidad que tenemos del médico es que te diga, mirá el cáncer que tenías ahí dentro. Porque dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. O sea, se lo está diciendo a cualquiera que juzgue a otro por estas cosas. Porque dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. También dice, no, la práctica acá, ¿no? Por eso Pablo también les dice, cuando estas cosas eran ustedes. A los que pero ya han sido justificados, ya han sido blanquecidos, ya salimos. Dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? O sea, acá nos ponen un brete. Diciendo, si vos juzgás cualquier circunstancia del mundo, de la vida, levantás el dedo acusador, la piedra para tirar, dice, vos te condenás a ti mismo. O sea, eres inexcusable. Por eso, esto es un poco para decirle a las personas, no podemos ir por el camino de la moralidad. Maldita moralidad. Si vos te crees bueno, y la gente que más buena se cree, por lo general es más esos malditos, ¿no? Uno tiene, esos sí, los LGTB, malditos. Yo soy hetero, así que zafo, ¿no? Pero vos después te das cuenta y sos un fornicario. ¿Y no te das cuenta que vos vas por lo mismo? ¿No te das cuenta que cuando el Señor juzgue los secretos de los hombres no va a haber ninguno que esté en pie? Pero nosotros tenemos este mensaje para hacer entrar en razón a la persona. Y en nosotros mismos decir, bueno, ¿pasé yo por este estrecho camino? ¿Me apretó a mí el zapato? Porque cuando uno va y pasa esto, se considera, ahí ve si realmente comprendió el justo juicio de Dios, comprendió que merecía la muerte, estaba bajo la ira de Dios, y entonces va avanzando en Romanos hasta llegar a que somos salvos por medio de la fe. Y decís, bueno, y acá descanso, ¿no? Y ahí me tranquilizo. Pero fíjense lo que sigue diciendo. O menosprecias las riquezas de su benignidad, y acá está el punto. Porque esto es para la persona que está escuchando un mensaje y está siendo amonestada por ese mensaje. Nosotros somos los que tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que Dios es bueno, es paciente, tiene longanimidad y nos guía al arrepentimiento. Al mundo entero. Y acá esta parte que sigue, hermanos, es la parte que nos habla a nosotros con respecto a nuestro corazón, con respecto a nuestra confianza, con respecto a nuestra seguridad, con respecto a nuestra meta, a nuestra gloria. Ahora, entendemos eso porque si nosotros no pasamos por del arrepentimiento, si no salimos del mundo, ¿no? Cuando dice Pedro, habiendo huido de la corrupción del mundo, que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia.
Porque esa gente, ¿qué dice Pedro? Si después de eso vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado, les hubiese sido mejor no haber escuchado la palabra de justicia. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, yo digo, ¿cuándo me afirmo en la fe? ¿Cuándo estoy confiado en la fe? Confiado como un león. El justo está confiado como un león. ¿Cuándo puedo decir, no importa lo que pase? Mi conciencia está tranquila, descansa en el Señor. Cuando sé que le pertenezco. ¿Y cuándo sé que le pertenezco? Cuando tengo el Espíritu que me muestra, me guía al arrepentimiento, me guía a entender que soy un pecador y que lo voy a seguir siendo, lamentablemente. Yo cuando comencé a creer, pensé que no, uno tiene que llegar a ser, pero lo que vas a llegar a decir miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso dice Pablo, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. La diferencia entre el mundo y nosotros es que nosotros estamos plenamente convencidos que no tenemos nada bueno para dar a Dios a cambio de nuestra salvación. La gente piensa que es buena. Entonces nosotros llegamos a este punto de profundizar para decir, no, somos terriblemente pecadores. O en todo caso, cuanto más nos acercamos a las exigencias de la ley, a la santidad del Señor, a la perfección de Jesucristo, me tengo que ver, ¿cómo decir? Sí, con el pibe de barrio juego bien al básquet. Ahora, si me voy a jugar con la NBA, soy el perro de la NBA. Entonces depende contra quién te vas a comparar, qué tan bien estás parado, qué tan buen cristiano sos. ¿Somos buenos cristianos? Bueno, sí, entre nosotros. Una semana acá con Jesucristo, ¿quién es el que éramos? El apóstol Pablo. No. Esto que yo no lo digo lo digo a modo de ejemplo, para que uno diga, bueno, no me estoy apoyando en mi propia justicia. No tengo confianza en la carne. Pablo dice, nosotros no somos los que tienen confianza en la carne, en que mañana voy a ser tan bueno que ya va a estar todo bien. No, está todo bien. Porque Cristo me amó y porque Cristo me justificó. Si no, ¿qué mensaje le vamos a dar a la persona? Tenemos que comprender primero ese amor perfecto, esa estatura inalcanzable para poder entregarnos completamente al Señor. Por eso acá dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea, esto se lo está diciendo a la persona que rehúsa el mensaje del Evangelio, que no quiere escuchar de Dios, que no quiere darle gracias, que no reconoce que tiene una vida que le fue dada por Dios. Un Dios bueno que hace salir su sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre justos e injustos, no le da cosecha a los dos. ¿Quién atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios? La persona que no se arrepiente. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Personas que buscan, que perseveran, que se arrepintieron, que tienen un Dios al cual aman. A esas personas, ira eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Alguno tiene un amigo contencioso? Una persona contenciosa que no quiere oír el Evangelio, que lo ha rechazado y que no obedece a la verdad y que hace lo que le plazca. Medio conocido, gente. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Es brava esta, ¿eh? Porque dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz, ¿no? Cuando se va el verbo es paz, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios,
Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los hacedores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos a dejar hasta ahí esta parte. Acá habla del que hace lo bueno. Del que hace lo bueno. Y por eso yo iba al punto de decir, che, pero ¿cómo se aplica entonces esta doctrina al punto de la vida cotidiana, al punto del corazón? El asunto del corazón puro. El que hace lo bueno, de buen corazón. ¿Vieron lo que dice? El Señor mismo dice, el buen corazón, el buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Cuál es el tesoro de nuestro corazón? Porque la moralidad puede llevarnos al orgullo, la religión, de cumplir reglas y de creerme mejor que el otro, y ser como el fariseo que oraba consigo mismo. Pero Cristo no nos lleva a ese lugar. Cristo te lleva a decir, miserable de mí. ¿Quién me va a liberar? Señor, vos sos el que me libra. Eso es lo bueno primero. Esa es la voluntad de Dios, que crean en el que ha enviado. Entonces, no desviarnos de eso es también muy importante, porque uno puede decir, bueno, ¿no? De ir tras los mandamientos. Y uno dice, ¿cómo esto? Dice Pablo en Romano, los que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Han alcanzado la justicia. Dice, porque los judíos iban, ¿no? Tras la ley, o por las obras de la ley. O sea, no por amor. Entonces, cuando tenemos esta relación restaurada, en donde tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, tenemos esta tranquilidad, que estamos haciendo lo bueno, estamos viniendo a Dios, estamos exponiendo nuestros pensamientos, cuando hoy le hizo Laura, examíname, Señor, examíname. David examinaba, quería ser examinado por Dios, quería que Dios diga, está bien, decime si hay algún camino de perversidad, decime si tengo un secreto, ¿no? Que tengo que enfrentarme a mí mismo, a mis malos pensamientos, a mi ego. Porque esto es perseverar en bien hacer. Ahora, ¿de qué me sirve el bien hacer externo, superficial, si por dentro no estoy teniendo las cosas en orden? Por eso el que ama la limpieza de corazón, ¿no? Por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Primero busquemos perseverar en ese bien hacer. Por eso la paz con el otro, el no guardar rencores, el ir con el hermano y estar reconciliándonos en cualquier situación, es lo más importante. El mundo está lleno de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Justamente el pueblo santo, apartado para Dios, el que adquirió con su propia sangre el Señor Jesucristo y que Él desea, es un pueblo que persevera en el amor. ¿No? Bien hacer es una manifestación del amor, porque el amor no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se envanece, no se enoja, no se irrita. Entonces, teniendo esas cosas en mente, podemos decir, bueno, admiro la doctrina de Pablo, cómo nos muestra la necesidad del mundo y cómo nosotros tenemos que ser luminares en el mundo. Porque si nosotros, en la sociedad en la que vivimos, que tiene todas estas malignidades, no resplandecemos, como dice Pablo, que resplandece en el medio de una generación adúltera y perversa, si yo no soy luz para mi hermano, no soy un consejero, no soy sabio, no le estoy sirviendo de guía, no soy un testigo fiel.
Ahora, es primero reconocer esta obra de Cristo, que no llegamos acá, porque en Romanos 2 lo que le está diciendo es nada injusto ni aún uno. Pero en Romanos 3, a donde debemos llegar, es decir, que por la gracia, ¿no?, gratuitamente, somos salvos por medio de la fe. Así que, hermanos, esto es la primera parte de Romanos, creo que es la que uno tiene que reflexionar y dice, bueno, ¿cómo la aplico entonces a mí? Bueno, a través de ese examen, de esa gratitud y de ese simplemente seguir como estamos en un mismo cuerpo, perdonándonos y siguiendo la verdad que en amor. Amén.